En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Claudio, por haber aceptado esta invitación para conversar más o menos de humanidad compartida. Te lo agradezco. Un gusto. La humanidad, creo, ha estado en permanente crisis. No es que entramos y salimos, no sé, ni idea, no soy un especialista. Pero me da la sensación de que más bien vivimos una crisis permanente. Cada maestrito con su librito ha tenido permanente pero diferentes, creo. Actualmente, según esa hipótesis, ¿seguimos en crisis? ¿No estamos en crisis? ¿No se compara a las crisis que hemos vivido? ¿Estamos en crisis, en una crisis completamente distinta, más profunda, diferente, nunca antes vista? ¿Cómo estás viviendo el momento que nos tocó vivir? Gracias, Felipe, por invitarme a conversar y a dialogar sobre esto. Y bueno, una tremenda pregunta. Yo creo que vivimos tiempos complejos en el sentido de que en este tiempo hay, creo yo, al menos dos aspectos que hay que tener en cuenta para poder hablar de las crisis en que estamos, ¿no? El primer aspecto tiene que ver con la diversidad de variables, ¿no? Hoy día hay muchas dimensiones que están afectando la vida de las personas. Lo económico, lo social, lo climático, tantas variables que de repente no nos damos cuenta que tienen en común cosas estas variables, ¿no? Y a veces uno lo ve como parte de una cosa que es más amplia. Y yo creo que la otra dimensión que hay que tener en cuenta es que la magnitud. O sea, yo creo que en épocas anteriores hemos tenido crisis, pero por diversas razones esas crisis han sido acotadas. Incluso las guerras mundiales, incluso las pandemias, claro, podían afectar a un gran número de personas, pero en la época que estamos viviendo ahora, y lo vimos, yo creo, fuertemente con la pandemia reciente, la magnitud global planetaria es ineludible. O sea, yo creo que hoy día no podemos hacer vista gorda del hecho de que lo que pasa en un lado del mundo afecta al otro. O sea, hoy día tenemos una conciencia de interdependencia que es muy clara y por lo tanto la magnitud global se pone sobre la mesa. Antes uno podía segmentar Oriente-Occidente, Norte-Sur. Hoy día ya está claro que estamos enfrentados a una magnitud de crisis que podemos acabar con el planeta, literalmente. Y hoy día eso es muy claro.
Entonces esos dos aspectos yo los tendría presentes. ¿Ah? Yo sé que es una respuesta un poco enredada, pero tenemos muchas variables y a la vez la magnitud, yo creo que hoy día tenemos un poder y una interdependencia tal que, bueno, que estamos enfrentando desafíos globales como nunca antes en la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos la crisis climática, por ejemplo, las crisis sociales asociadas a lo anterior. Eso. Entonces, antes han habido crisis, sin duda, han habido guerras mundiales, pero nunca fueron mundiales realmente. Fueron Europa, parte de América, nunca se había tocado en Norteamérica, la Segunda Guerra Mundial. En cambio, hoy estamos desafiados a mirarnos como una humanidad entera. Y está difícil eso. Está difícil eso. ¿Tenés la sensación de que esta crisis multifactorial ha pegado más fuerte en nuestra humanidad, ¿cómo poder decirlo?, existencial, en nuestra condición humana, nos está generando más problemas o nos está poniendo más dificultades en el día a día de poder vivir nuestras propias vidas? ¿Tienes esa sensación de que más allá de las crisis planetarias, crisis ambientales, crisis, y que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, olvídate, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, en fin, antes, muertes así a troche y moche, enfermedades, pestes? O sea, era un mundo, siempre ha sido tensionante, te podías morir, pero tengo la percepción, no sé, no tengo idea, de que la crisis actual, nuestra vida emocional interna está más contrariada que en esos tiempos, como nos impulsa a vivir en un sinsentido, sin saber para qué estamos viviendo, sin saber si lograremos dar con algún camino que nos lleve a alguna parte, porque si bien te podías morir joven, te podía llegar un hachazo, un flechazo, una peste, más o menos tenías claridad de lo que tenías que hacer en la mañana. O corto el árbol y me hago la casa, agarro los tarros y voy a buscar el agua, en el camino me pueden matar, me pueden comer, ni idea. Pero había una cierta certezas. Ahora tengo la sensación de una incerteza general y de que estamos un poco autómatas, como un poco zombies, que es peor todavía. No sé, es mi sensación. ¿Vos cómo lo estás viendo eso? Resueno, Felipe, con esa sensación. Te escuchaba y se me hacía presente algo que le leía a Harari cuando decía que alguien que nacía en la Edad Media, no sé, como campesino, tenía claro su destino. Claro. O sea, sabía el destino que iba a tener, sabía la educación que iba a tener, sabía el propósito, que probablemente tenía que ver con complacer a Dios, y que iba a nacer, iba a vivir e iba a morir como campesino, ¿no? Y estaba definido el para qué. Hoy perdimos el para qué y es más incierto, y no solo eso, vivimos un mundo con mucha información, donde además, no sé, el campesino en la Edad Media no sabía lo que pasaba en la comarca al lado. Lógico. Hoy día sabemos lo que pasa en Corea, en Irán, en Estados Unidos, y además lo sabemos con filtros, no sabemos si lo que vemos es cierto o no es cierto. Claro. Entonces, claro, bueno, hay autores desde la neurociencia, ¿no?, que dicen que tenemos un cerebro que no está preparado para la cantidad de información y para la dimensión de cantidad de personas que vivimos en la época actual. Y nosotros seguimos funcionando con un cerebro
de hace 10 millones de años, 10.000 millones de años. Entonces hay un desacople como de nuestra manera de vivir. Y yo creo que además se exacerba con la modernidad, la tecnología, la sensación de aceleración del tiempo, que yo creo que todos vivimos o padecemos un poquito. En ese sentido resueno con esa sensación. Ahora, me pasa también que creo que todos tenemos más o menos claro el diagnóstico. Exacto. Es decir, hay un malestar. Chulhan incluso habla de esto de la autoexplotación. O sea, ya ni siquiera necesito a alguien afuera que me diga. Soy yo mismo. Soy yo mismo el que me trato mal, el que me doy los latigazos yo mismo. No necesito a un jefe que me los dé. Entonces, claro, el diagnóstico yo creo que lo tenemos claro a nivel de sensación. Pero lo que no tenemos claro es cómo salir de esto. Claro. ¿Cómo logramos salir? Y eso es uno de los temas que a mí me motiva mucho. Y en esta conversación me doy cuenta que quizás la misma crisis en que estamos, esta crisis un poco difícil de agarrar, es una oportunidad para encontrar propósito. O sea, ya salir de la crisis puede ser un propósito de vida. Porque quizás es lo que nuestra generación o esta época necesita resolver, ¿no? Yo estoy pensando todo el rato cada vez más en mis hijos. Yo tengo 3 hijos chicos, de 9, 3 y 1 año. Y digo, ¿qué mundo les va a tocar? ¿No? ¿Cómo? Tomé la decisión de tener hijos. Hoy día hay gente que decide no tener, y muy razonable. Yo tomé la decisión de tener y de hacer algo, un pequeño granito de arena, para que el mundo en que vivan sea un poco más consciente, con sentido. Y bueno, la historia no podemos retroceder en la historia, no podemos volver atrás, eso lo sabemos. Lo que a mí me motiva es que el futuro no está escrito. O sea, llegamos a este punto por cómo hemos pensado y cómo hemos vivido antes, pero lo que vayamos a hacer va a depender de lo que pensemos, conversemos, creemos juntos. Por eso a mí, por ejemplo, me motiva la idea de humanidad compartida, ¿no? Porque creo que es un concepto y una vivencia que puede ayudarnos a pensar distinto. ¿A dónde está anclado ese pensar distinto para salir de esta vuelta, de la trampa del ratón en la jaula? Sí. ¿Qué es lo que tienen ustedes como psicólogos, terapeutas, estudiosos, el mindfulness, la espiritualidad, la comunidad? ¿Qué es lo que más o menos tienen mapeado que por dónde tenemos que ir? Yo creo, Felipe, que es volver a algo muy simple, que está ahí, pero que es precisamente lo que se nos pierde. Esto, mirarnos de frente, empatizar con el otro, bajarnos un poquito del carro de la virtualidad. Yo no tengo nada contra eso, pero lo veo como un medio, no como un fin. Y volver al contacto, a la conexión, a la humanización mutua. Yo creo que volver a eso nos vuelve a la matriz desde la cual vamos a poder salir adelante. Y la psicología en eso también es bien clara. Hay mucha evidencia de la importancia que tiene el apego en los primeros años de vida, ¿no? Apego en un sentido de tener una figura que me haga sentir seguro, que me haga sentir que estoy en un lugar donde puedo explorar y al cual puedo volver. Aunque me equivoque, ¿no? Aunque pase vergüenza, vuelvo a casa, me saco el polvo y otro día, otra oportunidad, donde puedo ser querido, donde me aceptan como soy. Yo creo que lo que necesitamos es volver a eso, a lo básico, a mirarnos, a conversar. Y claro, en el día a día creo que estamos perdiendo un poquito eso, ¿no? Vamos todos en auto o en el metro, estamos todos con las aplicaciones, empezamos a vivir una realidad virtual, ¿no? Ya nuestro cerebro crea una realidad virtual, pero además con la tecnología le agregamos otra capa. Entonces yo creo que la psicología, las ciencias contemplativas,
nos invitan a volver a algo más básico. El cuerpo, la respiración, el encuentro con el otro, el contacto con la naturaleza. Y son cosas que son simples, pero no son fáciles. Como que hay que poner marcha atrás un poco, ¿no? Nos pasamos 3 pueblos, volvamos un poquito atrás en la experiencia. Yo creo que hay una clave en volver a conectar con la experiencia en sus distintas dimensiones. Ahí hay un temazo porque al parecer, y por lo que te escucho y también se lo he escuchado a muchas personas valiosas, que como que es fácil perderse igual buscándole la vuelta a cómo salimos de esto en que estamos. Y en eso seguir incentivándolo además, como la trampa de la mente quejosa, ¿no? Y hay que detenerse como en el vuelve, no vayas tan lejos, preocúpate de tus primeros 5 metros. ¿Me entendés? Es como tu hijo, tu hija, tu esposa, tus amigos si los tienes, familia más directa, qué sé yo, el conserje, el tipo que te saluda en la mañana, el chico que te da un café, como que, y ahí estamos. Y trata de hacer bien la pega ahí, ¿no? Es como, eso es como que lo que yo rescato de la gente más sabia, como ahí, haz tu pega ahí. El resto, todo bien, vos tratás de hacer lo que podás, pero si querés hacer algo, preocúpate de estos primeros 5 metros y sosténlo, digamos. Y esa es una pega. Te va a costar, diría un argentino, un huevo y la mitad del otro. Porque no son cosas fáciles. No, para nada. Y en eso, a mí me aparece el tema del vínculo. Yo no sé, vos, el equipo de gente con los que trabajas, la universidad, no sé si están monitoreando eso, si existe una apreciación de que estamos con un conflicto con los vínculos. Lo mismo, ¿no? En los primeros 5 metros. Padres, hijos, madre, hijos, muchachos jóvenes que decidieron en buena hora y en mala hora, pero en buena hora, de no tener hijos directamente. Ahí hay un tema vincular también. Los que tuvieron lo están criando esto con los famosos niños iPad o con las niñeras y ellos se van en las mañanas y vuelven en las tardes. Se les ve en las plazas, muchas niñeras de los padres desaparecieron. Están los abuelos, volvieron a aparecer los abuelos, pero los padres no están. Digo, wow, en estos 5 metros, a propósito de despegue a la luna, tenemos un problema, Houston. O sea, ya, ok, entendí los 5 metros, pero los 5 metros no está funcionando tampoco. ¿Hay un problema vincular grave o no hay problema vincular? ¿O hay otros más graves? Yo creo que hay un problema vincular grave, sin duda. Sí, vivimos una pandemia silenciosa de aislamiento y de desconexión. Y lo digo con dolor, porque lo padezco yo y lo veo a mi alrededor también. Lo veo con mis pacientes, lo veo en mi entorno, en mis 5 metros también. Vivimos en una pandemia donde hay un aislamiento, una desconexión. Sí, sí. Es muy triste y fuerte. A mí eso es lo que me da más un poco de angustia. Sí, y se ve. Mira, y hay quizás puede parecer trivial el dato, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, en la cantidad de farmacias que hay en Santiago. Es impresionante, ¿no? O sea, hay en una calle, 2 calles, 3 calles, hay 10 farmacias. Contrastado con el nivel de librerías que hay. En mi comuna, yo vivo en La Reina, había una librería que estaba cerca de mi casa. Una que leo. La cerraron y van a poner ahora una farmacia ahí. No. Y lo he visto en varias partes, ¿eh? O sea,
Y yo creo, claro, es un dato pequeño, No, no es menor. pero sí tengo ganas de mirar cómo está territorialmente el asunto, porque creo que hay un... Eso es un signo de lo que estamos conversando, ¿no? La farmacia es un signo como de, de soledad, de que encuentro la respuesta en algo material, en una medicina, y versus, no sé, los cafés, las farmacias, los parques, donde hay encuentros, donde hay vínculos. Entonces, creo que este tema es individual, pero es social. Tiene que ver con la política, tiene que ver con cómo construimos ciudades habitables, con el parque que está aquí afuera, ¿no? Con cómo logramos generar las condiciones para que haya vínculos. Y si las farmacias están desbocadas, porque es un buen negocio, probablemente, si no, no crecerían tanto, y las librerías son un mal negocio y tienen que cerrar, ¿para dónde vamos, no? Entonces yo quisiera que pudiéramos promover parques, cafés, no farmacias, parque, café, librerías, y ahí tiene que haber farmacias, por supuesto, pero de manera razonable. O sea, yo no sé en qué otro país del mundo hay tantas farmacias como acá. Y a propósito de eso, otro ejemplo, pensaba, como la farmacia que te indica que algo está pasando con los vínculos, en esta crisis de humanidad que uno intuye y ve que puede estar sucediendo. Los perros. Yo no tengo nada con los perros. Me parecen re buena onda, pero para mí desde chico los perros son perros, digamos, ¿no? Eh, y tiene el trato de perro, ponele. Con amor, cariño, lo que significa un perro, digamos. Es un amigo, pero es un perro. Pero en la actualidad el perro pasó a reemplazar al hijo, al amigo, a la novia, al novio. Y es como su vínculo más cercano. Y estos perros no viven ni siquiera en casa, viven en departamentos. Sus dueños son mayoritariamente jóvenes, muchachos, muchachas. Y ellos se van en la mañana, llegan en la tarde y los sacan a pasear. Si vos salís en la mañana, no sé si lo has visto, lo salís en la tarde, el de ladridos que hay en la calle es una cosa un poco así que te deja medio perplejo. Las actitudes también. Un celular en una mano, el perro en la otra, y uno dice, Houston, otro problema, estamos acá. Son como zombies que van caminando con la tecnología y un bastón emocional vincular, mi perro, que igual es, creo, como una esperanza, porque como que todavía están necesitando ese contacto, ¿viste? Ese vínculo. Pero no lo logran hacer, es mi escala valórica, ¿no? Desde la generación que corresponde, que pertenezco. Eso se hacía con otro humano, no se hacía con un perrito. Entonces, ¿qué diablo está pasando? ¿Estamos cambiando una cosa por otra? ¿La humanidad se está adecuando inconsciente o conscientemente a poder seguir caminando de un modelo completamente distinto y desconocido al que teníamos antes? El modelo de vida se está extinguiendo, ese modelo que habíamos construido generación por generación, y ahora están haciendo otra generación, otro modelo de vida, donde lo humano no es tan relevante, donde lo humano no es tan importante o indispensable. Y para reemplazar eso que hacía la humanidad, están los perritos, está la tecnología, está la robótica, está la IA. Entonces uno empieza a ver esto y digo, no sé, bueno, no sé. No me alcanza mi inteligencia, soy un humano nomás. Entonces, bueno, hay gente más sabia, con más conocimiento. Si se está haciendo esta misma lectura o yo estoy muy equivocado. ¿Cómo ves eso? Resueno contigo, tampoco alcanzo a entenderlo completamente, pero veo lo mismo, veo lo mismo. Veo una necesidad de vínculo que se satisface a través de las mascotas, la tecnología,
como tú dices, esa necesidad es una buena señal, está ahí, pero claro, se satisface de una manera simple, en el sentido de que, claro, tu mascota no te va a encarar, ¿no? A lo más Claro, se enoja porque no llegaste a la hora y no lo sacaste a pasear, pero lo sacas a pasear y va a estar feliz. claro. Pero otro ser humano te va a encarar, ¿no? Te va a mirar a los ojos, te va a decir, ¿sabes qué? Estás trabajando mucho. Y claro, yo creo que tenemos un tema, tenemos varios temas, pero tenemos un tema con el individualismo. Yo creo que tenemos una lectura del mundo y de nosotros mismos muy individual. Yo creo que ahí hemos cometido un error algunas disciplinas, como la psicología, que hemos tendido a mirar al ser humano muy individualmente, ¿no? Cuando en realidad siempre somos seres en relación y en el mundo con otros. O sea, nunca hemos sido seres individuales únicamente. Ni siquiera el monje en la montaña está solo, ¿no? Está con la montaña, con el alimento, con el sol. Entonces hay un tema con la individualidad y que estamos satisfaciendo emocionalmente nuestra necesidad de manera individual únicamente, ¿no? Me acuerdo ahí del mito de Narciso, ¿no? Nos creemos tan bellos que rechazamos a todos los otros y nos enamoramos de nosotros mismos, ¿no? En el mito, cuando se ve a sí mismo, Narciso se enamora, ¿no? Y eso lo lleva a la perdición. Lo lleva a la perdición porque no quiere separarse de sí. No quiere ir a comer, no quiere ir a tomar agua, no quiere ir a ver a nadie más. Lógico. Entonces yo creo que la individualidad es un tema que necesitamos trascender, ¿no? Yo creo que somos seres singulares, pero que vivimos con otros. A mí me encanta una frase del Dalai Lama, porque integra muy bien este punto. Él dice, es verdad que tú eres el centro del universo, igual que todos los otros. O sea, eres maravilloso, eres único, pero todos lo son. Hay más Y también. todos lo son. Entonces Claro. eso es fantástico, ¿no? Porque nos saca sin romper, si somos seres individuales, tenemos una mirada del mundo única, pero el otro también tiene eso. Entonces, yo creo que ahí hay algo, como salir de la mirada individualista y entrar a lo relacional, nos abre, ¿no? Podemos descubrir al otro. Ahora, cuando aparece el otro, aparece la posibilidad de enamorarnos, de encontrarnos con la diversidad, que yo encuentro que no solo hay que reconocer, sino que hay que incentivar, valorar, y también entramos con el conflicto, ¿no? Entonces ahí se vuelve más complejo que una mascota, ¿no? Tener pareja, tener hijos, porque nos interpelan, ¿no? Pero en ese conflicto también está la posibilidad de crecer. O sea, si tú te quedas solo con tu mascota, no te va a reflejar tu sombra, ¿no? No te va a mostrar aspectos que tú no quieres ver. En cambio, el otro sí, ¿no? El otro, no sé, yo por ejemplo cuando me fui a vivir con mi pareja, mi señora actualmente, no fue casarme el momento más duro. El momento más duro fue ir a vivir juntos. Mm. Y fue duro porque nos vimos enfrentados a nuestra cotidianidad y tuvimos que salir de nuestras individualidades. Es fácil vivir cada uno en su casa, pero tener que habitar junto un espacio en lo cotidiano, que dejaste tirado esto, porque dejas los zapatos acá. Mira lo que sucedió en la pandemia, cuando lo obligaron a estar encerrados. Claro, Nunca antes se había visto tantas separaciones. exacto. Claro, Los porque... obligaron a permanecer en un mismo espacio. Claro, Se iban en la mañana, se encontraban en la noche. exacto. Pero ahora convive. Y ahí está el Tenerle desafío, ¿no? los En la ruidos. convivencia cotidiana. Me acordaba del monje, otro monje en un retiro budista, contaba que parece que es un chiste budista muy típico, que es que había un monje espectacular y que estaba en un proceso de entrenamiento en una cueva, 40 años, prácticamente casi sin iluminación, y el tipo decide bajar al pueblo casi con el convencimiento de que había logrado trascender, y llega a la calle principal, se mete en un callejón lleno de gente, pasa un muchacho, le pisa la pata y el monje va y le pega
Un palo en la cabeza. Hasta ahí llegó la iluminación. Se retiró, volvió, se fue a la cueva y se encerró 40 años más. Ese es el chiste. Pero te pone en contexto. No sirve Claro. estar encerrado solo con vos mismo. Si el tema es, si eso que lográs conectar o trascender en tu individualidad, lo puedes poner al servicio en comunidad. Ahí está la pega. Ahí está la pega. Sí. Y lo mismo la gente que va a estos retiros espirituales, también ahí está la pega. Ir al retiro no te asegura ser mejor persona. Es la práctica de lo que estás diciendo ahí. Exacto. En sí. el día a día, las 24 horas. Tal cual. Si no, estamos puro, dirían cerca de París, puro hueando, ¿no? Claro. Y no está mal ir al retiro, ¿ah? A mí me parece una muy buena instancia Es un para buen comienzo, observarse. sí. Es un buen comienzo, pero no es el fin. No. ¿no? El fin es la vida, ¿no? Y la vida siempre es más compleja, más rica, más inaprehensible de lo que creemos y pensamos. Y ahí está el desafío en la vida cotidiana. Te iba a preguntar algo cuando terminé y se me fue, viste que suele suceder. Pero bueno, en el tema de la salud mental, vos ves que estamos en un panorama ya entrando en un doble clic, en un problema de salud mental mayor a nivel de estructura emocional, intelectual, más allá de lo vincular. Estamos padeciendo enfermedades mentales con mayor que sea más común que antes. Yo diría que en general sí, y hay datos de eso, ¿no? Las Naciones Unidas estiman, por ejemplo, que al 2050 la depresión va a ser la primera causa de muerte y los niveles de depresión han ido incrementándose en el mundo y particularmente en Chile también los niveles de depresión son altísimos. Ese mayor nivel de muerte por depresión, ¿es depresión y cómo se genera esa muerte? ¿Un suicidio? Exacto, claro, suicidio, ¿Medicamento? o que hay muertes asociadas a la depresión, a lo mejor no directamente, pero sí secundariamente. Le llaman enfermedades no transmisibles, ¿no? Claro. Como de salud mental. Y claro, yo creo que ahora tiene que ver con todo lo que estamos conversando, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Exacto, tiene que ver con esta desconexión, aislamiento. Hay grupos que son especialmente vulnerables, por ejemplo, la adolescencia y preadolescencia y la adultez mayor, ¿no? Son momentos en la vida donde, por ejemplo, el suicidio aparece como posibilidad, la soledad y la incomprensión también. Ahora, puede ser en cualquier momento de la vida, pero ahí hay momentos en que hay que poner especial atención. ¿En la infancia y en la adolescencia? Sí, y en la adultez mayor también. Claro. También, sí. Sí, de esos casos he sabido Sí, en sí. la adultez mayor. Hay mucho psicótico en la adultez mayor. Mucha angustia, desesperación por muchos factores. Sí, sí. Y dependiendo del país, la cultura. Exacto. Pero hay cultura mucho adulto mayor psicótico. Es heavy. Es heavy. Y es una etapa donde naturalmente uno ve deterioro personal, físico, psicológico. Se te van muriendo los amigos, la familia. Entonces, Se te va acabando el dinero. Se te el reduce soporte, claro, se te la reduce comida, los medicamentos no tenés. O sea, es súper desafiante la adultez mayor si uno no la prepara con anticipación. Y no me refiero solo a poner plata para... Sí. O sea, eso es una parte. Pero también invertir en vínculos, relaciones Físico-espiritual. saludables, físico-espiritual, hacer deporte, ¿no? Hoy día sabemos que para tener una buena salud en la adultez mayor es necesario hacer ejercicio, especialmente de peso, de fuerza. Es un aspecto clave, ¿no? Sabemos que si tú solo haces eso, vas a tener una mejor vida después de los 80. Si llegas a los 80, tienes que hacer deporte desde antes, ¿no? Ojalá desde la adolescencia o desde la infancia.
una cosa súper pedestre, pero que influye un montón en la salud mental. O sea, estar postrado es muy difícil para tener una buena vida. No, olvídate. Y no solo para ti, le jodes la vida a tu entorno. Todo entorno. Claro, entonces es bonito ver esto como un ecosistema, ¿no? Y claro, tenemos un problema de salud mental importante y desafiante que yo creo que necesitamos abordar no individualmente, solamente, ¿no? No solo con la pastilla, que es parte de. La respuesta farmacológica y psiquiátrica es una parte, pero que si no va acompañada de todo lo otro, de los vínculos, del ejercicio, de la conexión con la naturaleza, se queda corta, se queda corta. No alcanzamos, No llegamos. alcanzamos, no. ¿Vos tenés alguna noción o información de si esto que ha ido floreciendo no sé si sea un buen concepto, pero apareciendo sí, la neurodivergencia? Un fenómeno que llegó para quedarse y que crece, ¿se debe a lo mismo que hemos estado conversando? ¿Hay otros alcances que podríamos incorporar y que han influenciado esta aparición de niños neurodivergentes? Y ahí se abre otra ventana. ¿Está prostituido, por así decirlo, el término de neurodivergente? Ahora todos neurodivergencia. ¿Cómo está la cosa? Bueno, primero, no soy especialista en Sí, eso. más allá. Sí. No conozco el detalle. Sí. O sea, veo lo mismo que tú y lo veo también en la clínica. Hay una explosión y un aumento de neurodivergencias. Yo tengo la impresión, como casi todos los diagnósticos, que de repente está sobredimensionado. Pasó mucho con el déficit atencional. Claro. Está totalmente sobrediagnosticado. De mi generación. Todos, o sea, la mitad de mis amigos teníamos déficit atencional. Claro. Y algunos estaba el Ritalin, ¿te acordás? Sí, claro. A mí no me alcanzó a dar, mi papá no. Pero fui objeto de que debía tomarlo. Pero Ya. no lo tomé nunca. Ya. Pero mis amigos en mi curso tomaban varios Ritalin. Claro. No, imagínate ahora, ¿no? Ahora está... Olvídate. Pero nosotros éramos niños, o sea, de verdad ahora uno ve niños con condiciones diferentes Sí, que yo no vi cuando yo era niño. Eso es verdad también. sí. ¿Por qué se está produciendo eso ahora? Es como... De ahí va la pregunta. Vos obviamente entiendo que no es tu especialidad, pero tenés más herramientas que yo y que mucho de poder, quizás ni idea, entender algo más o menos como qué está pasando ahí, digamos. Lo que yo veo, sin ser especialista en el tema, es que está apareciendo más visiblemente la diversidad humana, ¿no? Y se está poniendo en juicio también las estructuras, las dinámicas tradicionales. Yo lo veo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Las escuelas están súper desafiadas por cómo afrontar la divergencia, ¿no? Yo soy un poco reacio a atribuir todo a lo neuro. Claro. Yo, o sea, creo que juega un rol importante. Seguro, sí, sin pero no duda. creo que todo sea neuro. Yo soy más de la idea de una mirada biopsicosocial. Y claro, lo neuro es una parte de eso, ¿no? Lo biológico. Pero hay fenómenos que son sociales, psicológicos. Entonces hay una mayor proliferación de diversidad psicológica y social. Y eso tensiona, no sé, a las instituciones, Lógico. las escuelas, las empresas, ¿qué hacen con personas que tienen capacidades distintas? En los colegios a veces hay gente que es súper capa, no sé, para la matemática, pero otra hay gente que es muy capa para la danza o el cuerpo, lo kinestésico. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Quién se adapta a qué? Y yo creo que estamos en ese sentido en una crisis adaptativa, ¿no? Tenemos que buscar maneras de abrir espacio para la diversidad, que pasa por lo neuro, pero no solo por lo neuro, ¿no? Pasa por lo social, por abrir y valorar la diversidad.
Hay un autor que me gusta mucho, Felipe, que es muy poco conocido. Se llama Kwame Anthony Appiah, que es un filósofo anglo-ganés, que él desarrolla la idea de cosmopolitismo, ¿no? Y la idea de ser un ciudadano del mundo, y la idea de humanidad compartida. Y él habla mucho de qué hacer con los distintos, ¿no? Con las personas que no son parte de mi grupo, los que no se parecen a mí, ¿no? Y él habla de las legítimas diferencias. Y ahí hay que hacer un trabajo de reconocer las diferencias y valorar las diferencias legítimas, ¿no? Hay diferencias que son legítimas y otras que no son legítimas, ¿no? Las no legítimas son aquellas que ponen en riesgo la relación, las que invalidan y anulan al otro. Pero las diferencias que no te anulan, no sé, alguien de otro país, con otra cultura, con otra riqueza de vida, no tiene por qué anular mi manera de ser. Y esa es una diferencia legítima. Entonces, hay un trabajo con abrir espacio a las diferentes expresiones de vida. ¿Y cómo podemos adentrarnos en ese entrenamiento o en esas nuevas capacidades adaptativas y cómo desactivamos patrones aprendidos? ¿Cómo nos ayudamos a transitar ese nuevo camino? De esto que llaman la humanidad compartida. ¿Cómo nos ayudamos? Sí, bueno, yo creo que es un desafío. Lo que yo veo que es valioso hacer es llevarlo a la vida cotidiana, como hablábamos antes. Claro. No es solo una cosa conceptual, sino poder ponerlo en práctica. Y puede ir desde, no sé, todas las mañanas hago la práctica de saludar a todos los que vea, ¿no? Al conserje, al señor que me vende la fruta, o sea, saludarlo, decirle hola, o aprenderme el nombre de mi vecino. Muchos no sabemos ni el nombre del vecino al lado. Desde ahí, desde los gestos cotidianos más pequeñitos, hasta poder entrenar y cultivar la humanidad compartida. Y eso se puede hacer. Y nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un programa para poder llevar esto, por ejemplo, a las escuelas. Hay unas experiencias preciosas. Te cuento una de un artículo, de una investigación que se hizo en Canadá con colegios, ¿no? Donde había una población migrante muy grande, como la puede haber en Chile y en otros países de Latinoamérica. Y el estudio consistía en que ponían a los dos grupos, al grupo local de niños y al grupo migrante de niños, y lo que hacían era invitarlos a cantar. Entonces, tenían que traer 2 canciones cada grupo, o sea, tenían que aprenderse 2 canciones cada grupo. Una canción del propio grupo y tenían que aprenderse la canción del otro. Entonces, al principio, cada grupo cantaba la propia canción, con la que se siente identificado. No sé, en Chile diríamos, vamos a cantar Gracias a la Vida. Ya, todos vamos a cantar Gracias a la Vida. Y después había que aprenderse la canción del otro grupo. Por ejemplo, no sé, una canción venezolana. Vamos a cantar algo de ellos. Ya. Y después los grupos tenían que cantar ambas canciones y después el grupo se unía y cantaba las 2 canciones. Esa intervención generó un cambio significativo en ese grupo. Mayor cohesión, se empezaron a ver, hubo mayor cercanía. Antes de eso había distancia, había prejuicio. Luego de eso se sintieron más cercanos, más entendidos. Un grupo de niños le explicaba la canción al otro y así. Entonces, yo encuentro bien bonito ese ejemplo porque es simple de algo que se puede hacer, ¿no? Generar espacios de encuentro. De humanidad, De humanidad, exacto. Y lo podríamos hacer perfectamente acá, esa y otro tipo de acciones. Yo creo que por ahí va el camino. Los 5 primeros metros, volvemos a lo mismo. Tal cual, tal cual. Mi pequeña comarca, ¿no? Ahí vamos. Sí. Claudio, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para venir a compartir con nosotros. Tenemos este regalito, un librito, se llama Homeostasis. Oh, qué bello. Tengo la versión, no sé si la primera,
¿Ah, sí? Yo creo que sí, la tengo guardada, la tengo, una Hermosa. pequeñita, sí. Esa fue la segunda, la chiquita. Ah, ya, la segunda. La primera fue como ese, pero más humilde. Papel roneo. Qué Y belleza. esta es la edición de lujo del 21. Wow. No, maravilloso regalo. Muchas gracias por compartir tu aprendizaje y experiencia y que nos puedan ayudar en este camino de humanidad compartida y poder entenderlo así. Cuesta un montón. Desafiante. Sí. Gracias por la invitación, Felipe. Siempre es un gusto para mí encontrarte. Gracias por el diálogo. Encuentro que fue único para mí y gracias también por el regalo. Gracias a vos.